Buenas noches, mis hermanos y amigos. Cuando comenzamos a leer el libro de Génesis, vemos a un Dios que planifica, un Dios que tiene su agenda y que Él hace las cosas en su tiempo. Él hace las cosas en su tiempo. A Dios nada le sorprende. Él maneja el tiempo y hace las cosas cuando decide en el tiempo que Él ya lo ha establecido. Sí, la creación es un ejemplo. Dios tenía planificado cada día lo que iba a hacer. Cada día. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Señor. Todo planificado. Todo planificado. Un Dios de orden. Un Dios ordenado. Ese es nuestro Dios. ¿No? En Gálatas, capítulo 4, el verso 4. Leamos un momento. Dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, fíjense, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios ya tenía establecido qué día, qué hora. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Es decir, cuando Dios le dice a Eva, ¿no?, diciendo que de la matriz de la mujer saldrá aquel que derrote a la serpiente, es decir, a Satanás, Dios ya sabía cuándo iba a ser. Dios ya lo tenía planificado. Desde el momento que Adán y Eva pecaron, Dios ya sabía qué día, qué hora, qué segundo, qué minuto, en dónde iba a nacer Jesús. Iba a enviar a su Hijo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Reitero, a Dios nada lo sorprende. Nada lo sorprende. ¿Sí? ¿No? Para el Señor sabe todo, nuestro Dios sabe todo. Y Él perfectamente agendado, Él cumple las cosas en su tiempo. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Salvador. Ahora bien, queda claro, nuestro Dios es un Dios de orden. Y Él ordena a la iglesia, a nosotros como cristianos. Dice: hágase todo decentemente y con orden. Con orden. Ese es nuestro Dios, hermanos. Él nos dice: hágase todo decentemente y con orden. De manera que en la iglesia del Señor se deben hacer las cosas ordenadamente. No es que el culto, ¿no?, ahí está a las 10 y comenzamos 10:30. El culto es a las 10. Pero llegamos 10:30. Con una hora después, ya cuando se está acabando. Hermanos, la palabra es clara. Tenemos entre nosotros la llamada hora ecuatoriana. Sí, hermanos, la hora ecuatoriana. Pero nosotros debemos andar con la hora cristiana. Es decir, la hora que decimos, la hora es. El orden empieza por la iglesia. La iglesia se está establecida. Si los cultos son a las 10 se empieza. Pastores, que solamente hay 2 personas allí en la audiencia, empiece con las 2 personas. Empiece. Pero Dios ha establecido que los creyentes, la iglesia, debe ser conducida con orden. Hágase todo y decentemente con orden. Sí, el culto es a las 10. Pero en verdad, vamos a ver, ¿a qué hora empezamos en realidad? Ahí está a 10.
Pero mis hermanos en la fe, eso no es correcto. Quien está en Cristo, nueva criatura es. La nueva criatura que somos ahora en Cristo nos manda a ser puntuales. Ser puntuales. Qué difícil es encontrar personas que sean puntuales. Pero como cristianos, hermanos, debemos serlo. Si yo quedo con una persona, si usted dice, mañana a las 3, seguro, a las 3 nos vemos allí, a las 3 nos reunimos mañana, es su palabra la que está dando. Pero no, usted llega a 3:30, llega a las 4, ¿no? Mis hermanos, la impuntualidad es una falta de respeto. Sí. Si usted queda con alguien en que a esa hora van a estar ahí, que a esa hora se van a reunir, o sea, usted está dando su palabra, pero usted no tiene bajo ningún concepto en cumplir con su palabra. Dice, no, le dije a las 3, pero comenzamos 3:30. Mis hermanos, el creyente debe ser como su Padre. Nuestro Padre Celestial es Dios de orden, y nosotros, sus hijos, debemos también ser hijos del orden, ¿no? Si le digo a mi hermano o a mi amigo, mira, estate tranquilo, yo estoy a las 3, pero llego a las 4, hermano, le estoy faltando el respeto en primer lugar. Y segundo, mi palabra carece de veracidad. Mi palabra no es seria, y así me van a entender. Hay personas que tienen por costumbre llegar tarde. Y cuando llegan tarde, ¿no?, los que están allí dicen, qué ocupada que es esta persona, ¿no?, que llega tarde, seguramente tiene muchas ocupaciones. Y hacen ver a aquel que llega puntual, llega puntual porque no tiene nada que hacer. Es todo lo contrario, mis hermanos. El que llega puntual porque tiene cosas que hacer y tiene planificado que si la reunión es a las 3, 4:30, 5, tiene que estar haciendo otra cosa. Ya tiene planificado. Porque se quedó con la palabra en que era a las 3. Pero no, llegan a las 4 y dañan el horario y la agenda de la otra persona. Es un irrespeto, hermanos. Como cristianos, es un irrespeto en el cual nosotros no debemos caer. Miren, en Santiago, capítulo 5 de Santiago, voy a leer aquí el verso 12. Santiago 5:12. Dice así: pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí, y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. No es que usted por no cumplir su palabra va al infierno, no. Condenación es, hermanos míos, aquí cuando dicen, no, ese hermanito dice las 3, pero viene a las 4. Viene a las 4. Ese hermanito, ¿no? O sea, ya no se le cree a esa persona. No se le cree. Y hermanos, ¿no?, Santiago dice aquí, vuestro sí sea sí, vuestro no sea no. Que los cristianos debemos ser personas de palabra. Que cuando la gente nos escuche dar nuestra palabra, no, yo estoy ahí, la gente sepa que usted es un hombre o una mujer de palabra. Pero la condenación es, yo no le creo a ese hermano, yo no le creo a esa hermana, yo no le creo, ¿no? Siempre dice y llega tarde. Mis hermanos, eso no es buena fama, no es bueno. Y Santiago está hablando aquí. Porque a veces, no, yo no te creo. Y sabe, no te creo. La persona tiene que jurar por tanto. Te juro que voy a estar. Te juro que voy a estar. Y tiene que estar jurando porque nadie le cree. Nadie le cree. Y qué feo que a un cristiano no le crean. Es feo. Por eso, mis hermanos,
debemos ser hombres de Dios y mujeres de Dios de palabra. Que nuestra palabra valga, que la gente nos crea. Pero si siempre decimos una cosa, que vamos a estar a tal hora, y, hermanos, reitero, es una falta de respeto a mi prójimo. Y sobre todo, mi testimonio es cuestionable, ¿no? Les repito el versículo, Santiago 5:12. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación, para que no caigáis en descrédito, para que la gente nos crea cuando decimos algo. Nos crea. Oh, sí. Pero ¿de cuántos cristianos podemos decir, no? Si la hermana dice que va a llegar a las 4, ella va a estar aquí inclusive antes de las 4. ¿No? ¿Verdad? Son pocos que conocemos así. Son pocos. Pero ¿eso es cristiano? Miren, Santiago dice, vuestro sí sea sí. Vuestro no sea no. Porque lo que es más de esto de mal procede. O sea, está mal hecho. Si yo te voy a decir, no, mira, y tenemos que convencer a la persona. Por ejemplo, si usted es mecánico, y usted como mecánico, ¿no? La costumbre de los mecánicos, ¿no? No, su carro va a estar a las 3 de la tarde. Y cuando usted va a las 3 de la tarde, el carro ya está desarmado. Es así, mis hermanos. Es preferible dar la palabra y decir, no, véngase a las 6, que ya estoy, pero cumplir con la palabra. Pero encontramos mucha gente que engaña, ¿no? Y dice, hermano, ya estamos aquí, son las 3 de la tarde. No, mi hermano, ya estoy en camino, espérame que ya llego. Y ni siquiera han salido de su casa. Y mienten, ya estoy en camino, y es mentira. Hermanos, dígalo usted, créalo usted. Actuando de esa manera, usted como que sin nada. Y de noche va a orar, Señor, gracias por este día. Hermano, pídale perdón al Señor por eso. Por irrespeto a su prójimo y por su falta de palabra. Porque según Santiago dice, sea vuestro sí, sí, vuestro no, no. Que seamos cristianos, que nuestra palabra valga. Seamos cristianos, que el valor de lo que decimos es creíble. Pero qué difícil, hermanos, en la fe, ¿sí o no? A personas que sabemos que no van a cumplir con lo que dicen. Oh, y es feo. Hay cristianos así. Todos conocemos a cristianos así. Pero no es normal, hermanos. No es correcto. Siendo mundano, el mundano es así. Pero como cristianos, la puntualidad es cristiana. El valor de la palabra. Tenemos que darle valor a nuestra palabra. Pues nuestro sí sea sí, vuestro no, no. Porque lo que es más de esto, de mal procede. Sí, hermanos. Le pregunto, mi hermano. Le pregunto, mi hermana. ¿A usted la gente le cree cuando dice que va a llegar a las 3? ¿O usted es de aquellos que dice, ya sí, a las 3? Pero no tiene pensado llegar a las 3. No tiene pensado. A veces dice, ¿yo para qué voy a llegar puntual? Si llego puntual, la gente va a pensar que soy un desocupado, que soy una desocupada. No, voy a llegar más tarde. No, mis hermanos. Que usted sea puntual va a darle valor a su palabra. Van a saber que usted es una persona seria. Una cristiana, un cristiano serio, de palabra. Así los demás no lo sean, usted sea un cristiano de palabra. Como Santiago dice aquí, lo que yo digo, lo cumplo. Cumplo con mi palabra. Así el resto no lo haga.
yo cumplo con mi palabra. Vuestro sí sea sí, vuestro no sea no. Es la enseñanza que nos da la palabra de Dios. No es la enseñanza que nos da el hombre, es palabra de Dios. Así dice el Señor. Dios los bendiga, mis hermanos y amigos. Amén.